Los hijos de Elí eran hombres inicuos, ministros corruptos en la casa de Dios, que aprovecharon su puesto como una oportunidad para la ganancia codiciosa y la inmoralidad sexual. Su padre, Elí, el sumo sacerdote, se negó a castigarlos o a inhabilitarlos para el sacerdocio. Es por ello, Dios envió un severo mensaje a Elí, advirtiéndole que su familia sufrirá debido a los pecados de sus hijos y a su propio descuido. Evidentemente, terminaron perdiendo la vida. Antes de continuar, ¿qué te parece si le das me gusta a este video y te suscribes para que no te pierdas ningún video? Empezamos. Esta historia está narrada en el primer libro de Samuel, los capítulos 2, 3 y 4. Elí, un personaje bíblico, sumo sacerdote y juez de Israel, de la familia de Itamar, de la tribu de Leví, fue sucesor de Sansón y predecesor y mentor del profeta Samuel. Desempeñó sus funciones sacerdotales por 40 años en Silo, ciudad ubicada aproximadamente a 48 kilómetros al norte de Jerusalén, que sería el centro religioso de Israel por más de un siglo después de la conquista. Allí se encontraba el tabernáculo de Dios. Elí tenía dos hijos, Omnis y Fines, que se les da una descripción de hombres impíos. En el original hebreo dice, hijos de Belial, que era un modismo hebreo usado para referirse a hombres bajos, indignos o malvados, destructores sin valor, donde Belial se usa como designación a Satanás. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. También se le describe que no tenían conocimiento de Jehová. Esto no quiere decir que no conocieran acerca de Dios, sino que no tenían una relación personal con el Señor. En teoría, ellos estaban dedicados al servicio a Dios, siendo sacerdotes, pero en la práctica no les interesaba conocerle ni obedecerle. Eran hombres corruptos y lo único que buscaban era su propio beneficio. ¿Qué era lo malo que estaban haciendo los hijos de Elí? Su primera ofensa, robar lo que fue ofrecido a Dios. Deuteronomio 18:3 dice, del ganado, las ovejas y las cabras que el pueblo traiga como ofrenda, los sacerdotes podrán tomar para sí la espadilla, la quijada y el estómago. No satisfechos con las porciones especificadas de los sacrificios que se establecían en la ley, los hijos de Elí tomaban para sí toda carne que podían sacar de la marmita con un garfio de 3 pinchos. Estaban tomando parte del sacrificio antes de que fueran ofrecidas a Dios en el altar. Además, estaban comiendo carne antes de que se quemara la grosura. Robaban a Dios su ofrenda y engañaban a la gente. La segunda ofensa, trataban con desprecio las ofrendas a Dios. Los hijos de Elí estaban pecando mientras hacían las ofrendas, demostrando a Dios una irreverencia descarada. Primera de Samuel capítulo 2 versículos 13 y 14 dice, cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande y 3 dientes, mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía. El sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Tercera ofensa, la inmoralidad sexual. Para empeorar las cosas, los hijos de Elí incluían entre su vileza las relaciones sexuales con las mujeres que servían en el tabernáculo, de manera que deshonraron el santuario con fornicación. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 22 dice, ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente
de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Elí había envejecido. Como era de esperar, Elí no quiso enfrentar la situación. Al ignorar sus acciones egoístas, Elí permitió que sus hijos arruinaran sus vidas y las de muchos otros. Elí sabía que sus hijos eran malos, pero hizo muy poco para corregirlos o detenerlos. Incluso cuando la integridad del santuario de Dios se veía amenazada. Como sumo sacerdote, Elí debió haber ejecutado a sus hijos, pero no lo hizo. Elí no demostró la voluntad ni la autoridad espiritual necesarias para separarlos del ministerio. En el Antiguo Testamento no ofrece remedio alguno para los pecados de desafío y rebelión contra Dios mismo. Por ello, el Señor tomó las medidas disciplinarias necesarias que Elí evadió. Dios envió un severo mensaje a Elí por boca de un desconocido hombre de Dios, advirtiéndole que su familia sufriría debido a los pecados de los hijos y su propio descuido. Elí honraba a sus hijos más que al Señor, así que Dios tenía que eliminarlo. Primera de Samuel capítulo 2 versículos 30 y 31 dice: Por lo tanto, el Señor, Dios de Israel, dice: Prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirán siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me desprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva como sacerdotes. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo, ninguno llegará a viejo. El profeta dio la predicción de la muerte de los dos hijos de Elí y Fines mueran el mismo día. Los israelitas enfrentando en batalla a los filisteos y son vencidos. Siguiendo el consejo de los ancianos, fueron en pos del arca del pacto para traerla al campamento de guerra a fin de asegurarse la ayuda del Dios Todopoderoso. En esta mueren los hijos de Elí y el arca del pacto es tomada por los filisteos. Al escuchar la noticia de la pérdida de sus hijos, el viejo Elí cae de la silla y se rompe la nuca. Y su nuera también, que estaba encinta, le sobrevinieron dolores y murió, después de dar a luz a un niño. Con estos acontecimientos empezó a cumplirse el juicio sobre la casa de Elí. A la verdad, Elí fue culpable por honrar a sus hijos por encima de Dios, al permitirles que continuaran en pecado. ¿Hay algo en su vida, familia o trabajo que usted sigue permitiendo que suceda aún cuando sabe que está mal? Si es así, puede ser tan culpable como aquellos que están involucrados en esa mala acción. Así llegamos a la parte final del video. De mi parte me despido y nos vemos en un próximo video. Que Dios te bendiga.